en el Quintero y les vengo a presentar mi reportaje al tercer del capítulo 1 al 4. Comenzamos primero con un contexto. Este libro se escribió en una época donde la sociedad estaba en tensión con la política, donde había conflictos con la libertad, con el individualismo, con muchas cosas. El autor es Milan Kundera. Milan Kundera nació el 1 de abril de 1929 y falleció el 11 de julio del 2023. Escribía dramaturgos, cuentos, novelas, etc. Él nunca nos daba una respuesta definitiva, sino que él siempre quería que nosotros reflexionáramos, ¿sí? Que nosotros pensáramos sobre lo que nos quería dar. Aquí se habla de un concepto clave, y no tanto como un concepto clave, sino como una idea clave, ¿sí? Vivir sin compromiso y el deseo de querer muchas cosas, o sea, como, digamos, como la levedad, y el deber sería como el peso, se podría decir de esa manera. Después se habla de conceptos clave, levedad versus peso. La levedad es vivir sin compromisos, vivir con su libertad, con lo que querías, ¿sí? Pero eso nos lleva a un vacío, ¿sí? Entonces el peso, ¿sí? El peso sería tener compromisos, estar en una relación, etc. Pero eso siempre, si son muchos, por ejemplo, si es mucho peso, siempre nos lleva a agobiarnos y hacer las cosas mal. ¿Sí? De aquí, de eso, nos da una pregunta, que es, ¿tiene sentido la vida si solo se vive una vez? Y esa pregunta se puede dar un contexto entre todo lo que vamos a exponer. Después se habla del eterno-retorno. Nietzsche nos decía que que la vida se repite infinitamente, ¿sí? Pero Kundera nos dice que no es así, porque si fuera así, no tomaríamos la vida un poco, o sea, las decisiones no las tomaríamos de una manera ligera, sino que las tomaríamos con más conciencia, ¿sí? Las tomaríamos de otra forma. Después se habla del amor. El amor es algo que es un punto clave del hecho de que en todo está, digámoslo, referenciado al amor, ¿sí? El amor de Teresa hacia él, y él también le tenía amor, simplemente era el temor a no, o sea, a perder su ligereza, a perder la tranquilidad que tenía, ¿sí? Después se habla de incertidumbre. La incertidumbre es cuando tú nunca, que siempre tú vas a tomar una decisión, pero esa genera incertidumbre, o sea, no puedes tomarla porque esa te genera miedo, te genera temor, te genera temor al equivocarte, a que no de las cosas como tú quieres. Después se habla de una irrepetibilidad, que esto se puede unir al eterno retorno. La repetibilidad es que la vida solamente se repite una vez, ¿sí? Entonces, nosotros las decisiones y la vida nos hacemos de una forma ligera, y por eso a veces la vida es un poco vacía. Después hablamos de un argumento. Un argumento es que la vida es única y que las decisiones que afectan. La vida es única, como se puede decir la irrepetibilidad, ¿sí? Solo es una, y entonces las decisiones afectan, pero como las decisiones afectan, pero no de una manera como muy fuerte, entonces la tomamos de una manera ligera. Después hablamos de la tesis. La vida es ligera porque no se repite y porque nos quita sentido. La vida es ligera porque exactamente como se puede ver en esa parte, no se repite, ¿sí? No se repite absolutamente nada. Entonces, al ser la vida ligera y que no se repita, todo lo tomamos con ligereza, y eso nos quita el sentido de la vida. Después de aquí nos reemplazamos a los temas, a las teorías filosóficas, ¿sí? Tomé 4 filósofos, tomé Nietzsche, René Descartes, Aristóteles, Christian Wolff. Nietzsche, como nos decían aquí, Nietzsche habla sobre el eterno retorno, de que la vida se repite muchas veces, infinitamente. Y la importancia de las decisiones. Si la vida se repitiera infinitamente veces, o sea, muchas veces,
pensaríamos más en la decisión que vamos a tomar, porque sabemos que la decisión que tomemos hoy nos va a llevar a la otra, y a la otra, y a la otra, y si la tomamos a mal, pues siempre vamos a vivir una experiencia mal. Después hablamos de René Descartes. De René Descartes nos hablan de un dualismo, cuerpo y alma. Él dice que el cuerpo es deseo, placer. Él dice que el alma es pensamiento, ¿sí? Cuando pensamos con el cuerpo, ¿sí?, no pensamos bien, ¿sí? Porque si nosotros pensamos con placer y deseo, es muy diferente de pensar con el pensamiento. Y esto se entorna a las decisiones, ¿sí? Si nosotros no pensamos con el suficiente, o sea, con los pies en la tierra, con el suficiente conocimiento, con el suficiente, ¿cómo se diría? Con el suficiente peso que tiene en su mente, pues no tendrías como una buena decisión. Aristóteles nos dice que el ser humano busca equilibrio, que no debe haber ni un exceso de levedad, pero tampoco de peso, ¿sí? Aristóteles siempre nos dice que el ser humano está constantemente buscando la felicidad, ¿sí? Pero aquí la vemos de una manera de que el ser humano está buscando un equilibrio, que no haya ni mucho peso, pero tampoco haya mucha levedad, que sea un punto en que haya un peso, pero haya una levedad que se puedan complementar y puedan vivir digamos, un entorno de paz. Luego hablamos de Christian Wolff. Christian Wolff nos decía que todo se pensaba, o sea, decía que todo se pensaba razonamiento, con el racionamiento, ¿sí? Nosotros teníamos la lógica para pensar las cosas. Pero Kundera nos demuestra que no es así, que nosotros siempre estamos tomando las decisiones con el cerebro, o sea, más que todo con el corazón, ¿sí? Y no tenemos como la suficiente lógica para pensar las cosas. Entonces, cuando tomamos decisiones con el corazón, no las tomamos a bien, ¿sí? Y esas decisiones nos llevan a cosas malas. Después hablamos de una visión del ser humano. Nos dicen que el ser humano es libre, pero es inseguro. Y que vive entre el cuerpo y alma, el deseo y el sentido. Es libre pero inseguro porque el ser humano tiene suficiente albedrío para tomar sus decisiones. Pero nunca sabe tomar ya unas decisiones. ¿Por qué? Por la incertidumbre que le genera el no saber si esta le genera algo bueno o algo malo, ¿sí? Entonces sí empezamos con una incertidumbre de no saber a qué nos va a llevar. Después hablamos de unos ejemplos de la vida real. Hablamos de elegir pareja, amor versus deseo, elegir futuro versus libertad versus responsabilidad. Hablar de pareja no es solamente hablar algo superficial, ¿sí? Hablar de un cuerpo, de un físico, sino es hablar de que si la persona me genera el suficiente peso y la suficiente levedad para vivir juntos, ¿sí? O para construir algo juntos y que no se choquen, ¿sí? Que las cosas no sean pesadas, ¿sí? Después se habla de un futuro, pero no hablamos de un futuro como solamente ir a una universidad, tomar una carrera, no. También se puede hablar de elegir un futuro a irnos de un país, ¿sí? O sí, irnos de un país diferente al de nosotros, dejar todo abandonado y simplemente ir por nuestros sueños, ¿sí? Entonces, esto hace de que vivamos con una incertidumbre, ¿sí? Como yo querer irme para otro país para estudiar y todo, pero eso me va a generar una incertidumbre por el hecho de que no sé si la decisión que esté tomando yo hoy me lleve algo bueno mañana, ¿sí? Siempre vivir con una incertidumbre. Después de aquí, yo cuestiono esas dos preguntas, ¿sí? O a mí me hace dudar, digamos. ¿El amor es una carga o un sentido? ¿Somos más cuerpo o alma? El amor es una carga o un sentido. A mi parecer, el amor en cierta parte es una carga. ¿Por qué? Si nosotros vemos el amor, ahora el amor no es nada del corazón, ¿sí? Las personas realmente no están siendo lógicas con el amor. Simplemente siempre piensan con un deseo, ¿no? Con un corazón o con un sentido, bueno. Entonces simplemente yo digo que el amor es una carga o un sentido. O también puede ser un sentido, ¿por qué? Porque el ser humano siempre constantemente está buscando el amor. Constantemente está buscando el amor, buscando un sentido a la vida, ¿sí? Pero cuando encuentran ese sentido, no saben si tomarlo y les genera incertidumbre. Después nos dice, ¿somos más cuerpo o alma? Me parece que es una pregunta que es un poco difícil de responder por el hecho de que si tomamos cuerpo y alma, como lo dice René Descartes, que sería deseo, placer, pensamiento,
sería difícil de responder, porque hay, o sea, nosotros siempre estamos tomando como decisiones y siempre tenemos con incertidumbre, entonces siempre utilizamos de los dos, ¿sí? Entonces sería muy difícil, y porque eso es una opinión personal. A mi parecer, nosotros somos a veces mucho más cuerpo, ¿sí? A veces pensamos mucho más en el deseo y en el placer que en el pensamiento, en realmente si eso está bien. Yo soy la opinión de que estos 4 capítulos, ¿sí? Son muy interesantes porque nos hace ver de que el ser humano no tiene una personalidad fija, constantemente está cambiando, entonces nunca va a tener una personalidad fija, nunca va a ser lo suficiente capaz de tomar decisiones por el hecho de que siempre tiene una incertidumbre, ¿sí? Siempre tiene el miedo de tomar decisiones. Y, y el ser humano siempre va a tener como, o sea, siempre va a vivir con esas dos cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre quiere vivir con una levedad, quiere vivir siempre con la tranquilidad y no quiere asumir responsabilidades. Entonces siempre está con una constante incertidumbre de las situaciones, ¿sí? En torno a esto, todos, o sea, lo que a mí más me queda claro es que siempre somos unos seres con incertidumbre, ¿sí? Y que la irrepetibilidad es algo que pues, se cuestiona, o sea, a mi parecer se debería cuestionar porque la vida debería ser infinitas veces para nosotros saber tomar realmente las decisiones. Y con esto termino. Muchas gracias.